Una actividad clave que se encuentra en el corazón de cualquier negocio de cuidado infantil de éxito y que afecta directamente al éxito financiero es la administración de las inscripciones. Comprender las mejores prácticas para administrar las inscripciones es una de las habilidades comerciales más importantes que puede aprender en el cuidado infantil. Abordaremos los pasos fundamentales para gestionar las inscripciones. Al dedicar tiempo a estos pasos de manera constante, apoyará la longevidad y sostenibilidad general de su negocio. La información contenida aquí ha sido preparada por Civitas Strategies Early Start y no pretende constituir asesoramiento legal, fiscal o financiero. El equipo de Civitas Strategies Early Start ha realizado esfuerzos razonables para recopilar, preparar y proporcionar esta información, pero no garantiza su exactitud, integridad, adecuación o vigencia. La publicación y distribución de esta información no tiene la intención de crear y la recepción no constituye una relación abogado-cliente o cualquier otra relación de asesoramiento. La reproducción de esta información está expresamente prohibida. Hoy repasaremos los 5 pasos esenciales para administrar la inscripción, que incluyen evaluación de la demanda, determinar el número de plazas necesarias, cambios en el personal, atraer familias y mantenimiento y seguimiento de la inscripción. El paso más importante para la gestión de la inscripción es determinar los niveles y tipos de demanda de sus servicios de cuidado infantil. Los indicadores de demanda pueden proceder de varios lugares. Es posible que haya familias interesadas en sus servicios que pregunten con regularidad o soliciten ser añadidas a su lista de espera. También puede obtener más información sobre la demanda en su comunidad poniéndose en contacto con varias empresas de cuidado infantil de su sector. Averigüe si otros programas de cuidado de niños están al máximo de su capacidad y qué grupos de edad tienen más o menos disponibilidad y qué tipos de servicios ofrecen. Los cambios en su comunidad también pueden indicar la demanda de determinados grupos de edad o servicios. A través de la investigación, puede descubrir que existe una necesidad local de cuidado infantil dentro de un rango de precio específico y tendrá que determinar si es capaz de proporcionar un nivel de cuidado que esté a la altura de sus estándares al ofrecer esas tarifas. ¿Necesita modificar su inscripción? Piense en lo siguiente. ¿Hay indicadores que le hayan hecho pensar en aumentar la inscripción? ¿Hay un porcentaje común de plazas sin cubrir en todos los grupos de edad? ¿Hay grupos de edad concretos que tienden a llenarse más rápidamente que otros? Tal vez descubra que a menudo tiene que rechazar a familias con niños de una edad específica y deba considerar la posibilidad de ampliar o convertir la capacidad para ese grupo de edad. Tal vez no tenga alcanzado los niveles de inscripción que le gustaría, porque está ofreciendo atención a un grupo de edad en el que ya hay una gran cantidad de atención disponible. Revisar sus circunstancias actuales le ayudará a comprender si desea cubrir la capacidad existente, crear capacidad adicional o ajustar los grupos de edades que está atendiendo. Al formular un plan para aumentar la inscripción, determinará la cantidad de espacios que necesita y podrá llenar. Para averiguar el número de espacios que deberá llenar para avanzar en el éxito financiero de su negocio, querrá evaluar su presupuesto y consultar su flujo de caja. El propósito de su presupuesto es asegurarse de que se contabilicen todos los gastos nuevos y el propósito de su flujo de caja es determinar cómo sus cambios afectan su sostenibilidad. Como una buena práctica comercial, querrá saber el número de niños necesarios mensual y anualmente para cubrir sus costos y generar ganancias. Un factor importante a recordar es que cambiar su inscripción puede resultar en cambios en el personal. Los cambios en el personal pueden tener impactos financieros y operativos en su negocio.
Deberá abordar si el personal para acomodar su nuevo objetivo es factible financieramente. Asegúrese de conocer las proporciones de niños o personal requerido por la licencia. Compare su personal actual con los requisitos y luego calcule si necesitará personal adicional. La dotación de personal es uno de los mayores desafíos que enfrentan los proveedores de cuidado infantil hoy en día. No debe asumir que encontrará fácilmente personal adicional. Utilizando los recursos comerciales gratuitos que se encuentran en childcare.texas.gov, podrá crear estrategias para ayudar a atraer y retener al personal. Para aumentar el número de inscripciones, tendrá que llegar de forma eficaz a las familias a las que quiere servir. Desarrollar un plan de ventas y mercadeo le ayudará a conectar con estas familias y atraerlas a su negocio. Al desarrollar su plan, asegúrese de tener en cuenta la marca y la identidad de su empresa, sus valores y lo que la hace única. Piense también en el mercado en el que opera su empresa, su presupuesto y su calendario. Puede obtener más información sobre mercadeo en childcare.texas.gov. Una vez que su nivel de inscripción satisfaga sus necesidades financieras y operativas y se sienta satisfecho con la cantidad de niños que cuida, su enfoque debe tomar las medidas necesarias para mantener la inscripción. Usted querrá estar al tanto de las circunstancias que cambiarán la inscripción, como los padres que no trabajan los veranos, los niños que abandonan el programa o los niños que comienzan la escuela. Los cambios temporales en la inscripción afectarán sus ingresos y usted querrá planificar esos cambios. Es posible que deba ajustar su presupuesto y vigilar cuidadosamente los gastos durante ese tiempo. Será útil tener reservas de efectivo adicionales durante los periodos de tiempo en que fluctúe su inscripción. Una excelente práctica para su negocio es mantener una lista de espera. Tenga un procedimiento estándar para actualizar su lista de espera. Asegúrese de tener toda la información pertinente registrada, como la información de contacto de los padres, la edad del niño, cualquier solicitud de necesidades especiales y la fecha en que buscan inscribirse en su programa. A medida que mantiene la inscripción a lo largo del tiempo, es una buena práctica evaluar sus tarifas periódicamente. Es importante que equilibre las tasas de establecimiento que reflejan la calidad de la atención que brinda con las tarifas que sean atractivas y fomenten la inscripción. El seguimiento de la inscripción es una pieza importante para comprender la salud continua de su negocio. Su inscripción puede fluctuar durante diferentes temporadas y querrá estar preparado para los altibajos, ya que los cambios en la inscripción pueden afectar el personal y su flujo de efectivo. Al tener un sistema de seguimiento continuo, puede abordar los cambios anticipados y puede actuar rápidamente sobre los cambios que se producen inesperadamente. Hay muchos métodos que puede utilizar para el seguimiento. Si su inscripción es más pequeña en tamaño, mantener un diario de la inscripción semanal puede ser suficiente, pero lo ideal es que desee utilizar un método que le permita identificar y analizar fácilmente los cambios. Esto puede ser en forma de una hoja de cálculo informática actualizada semanalmente, lo que le permitirá mantener un recuento continuo de su inscripción mientras muestra los cambios de una semana a otra o de una temporada a otra. Una opción más avanzada es invertir en un sistema de administración de cuidado infantil, también conocido como CCMS. El uso de un CCMS le permite no solo realizar un seguimiento de la inscripción general, sino que también puede ayudarlo a rastrear la asistencia diaria, ayudar en la facturación y proporciona un medio para facilitar la comunicación con los padres. Agregar un CCMS requiere una inversión financiera y querrá investigar diferentes sistemas para determinar cuál es el mejor para su negocio. Puede inscribirse para recibir entrenamiento individual con nuestros expertos en childcare.texas.gov. Además de registrarse para el asesoramiento empresarial, puede acceder a la información, recursos y herramientas gratuitas relacionadas con impuestos
finanzas, personal, operaciones y muchos temas más. También puede inscribirse para recibir asistencia personalizada con un entrenador de negocios.